Hola amigos de 5 días, buenas noches. Como cada día traemos temas de análisis, a veces queremos hacerlo también un poquito menos pesado, ¿verdad? A veces también le traemos algunos artísticos, pero yo creo que los análisis siempre deben privar en lo que es nuestra cotidianidad, porque si no analizamos lo que nos pasa, pues sucede que el destino nos juega algunas jugadas, valga la redundancia, nos juega como esos que jugábamos cuando pequeños, que eran aquellos caminos que no sabíamos a dónde iban a desembocar y jugábamos a adivinar cuál era el final y a cuál camino podía acceder a lo que era un premio. Bueno, pues no tanto así como un premio, pero sí a lo correcto, podemos acceder si pensamos y analizamos lo que está pasando. Tenemos con nosotros esta noche a Osvaldo Montalvo y vamos a hablar un poco del discurso del presidente de la República, Danilo Medina, sobre rendición de cuentas y los puntos positivos, los puntos negativos y los puntos que más nos preocupan en el devenir de esta historia actual, de cómo se está escribiendo la historia de estos días que estamos viviendo, que son los días en los que debemos remediar lo que está mal y proyectar lo que queremos hacer bien. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Mónica. Bueno, vamos a hablar del discurso del presidente. De hecho, no sé cuál es la postura de Osvaldo ni los puntos que tú consideras que estás bien y estuvieron bien y los puntos que le faltaron y los puntos en que falló quizás el presidente. Mira, el discurso del presidente se puede abordar desde muchos ángulos. Tú sabes que siempre que hay esta rendición de cuentas, prácticamente de inmediato se le pregunta a mucha gente que qué pensó, que cómo lo vio el discurso del presidente, y generalmente eso ya es tan reiterativo como el mismo discurso. Los que son del gobierno dicen que fue un discurso muy bueno, que fue una gran pieza oratoria, que esto que inculcó esperanza y progresismo y demás, y la gente de la oposición entonces dice que le faltó, que fue malísimo, que cuántas no mentiras. Pero eso es casi tan rutinario como la misma rendición de cuentas. Pero hay un tema interesante, y es que dentro de los mismos opinadores, muchos olvidan que aquí los tres principales partidos políticos han sido todos gobiernos. Entonces siempre hablan de la pieza oratoria del gobernante de turno, pero siempre tratando de olvidar de lo que sucedió durante su propia gestión. Entonces ahora ninguno de los tres grandes países puede alegar ignorancia o que no tiene ninguna responsabilidad o culpa en lo que está aconteciendo en la República Dominicana. Esa es una perspectiva. La otra, y más adelante vamos a entrar en el contenido, la otra es algo que es sumamente preocupante, y es que grandes segmentos de la población, sobre todo la juventud, tú le preguntas, ¿qué te pareció el discurso del presidente? Y te dice, yo no lo vi. Y tú dices, caramba, pero ¿por qué no lo vio? Bueno, yo creo que la juventud no lo vio, contadas excepciones, pero no lo vieron. Pero hay más todavía. No es solamente el discurso del presidente, que entiendo que la población debe estar pendiente, sino que fue el 27 de febrero. Entonces el 27 de febrero para nosotros ha sido un día de fiesta para ir a la playa. Es un día de fiesta para nosotros, ese fin de semana, un puente, una fiesta y demás. Entonces uno dice, qué bien, un fin de semana. Pero eso habla de una desmovilización política de la sociedad, que a eso es que yo me quiero referir. ¿Qué significa esto? En todos los países, y sobre todo en esto nos vamos a referir en los países democráticos, pues hay un ordenamiento jurídico y político, ¿sí? Hay una serie de reglas y demás. Nosotros tenemos partidos políticos y mediante partidos políticos es que se accede a la presidencia de la República y a los cargos de elección popular, y así es como nosotros políticamente nos organizamos. Pero también cuando se accede al poder se presume que hay un plan de gobierno y que ese plan es conocido
y que ese plan es de alguna manera es votado por la población y que en función de que tú tienes ese plan y tú te candidateas para diputado, entonces yo voto por ti. Esa es la idea. En la medida en que tenemos una democracia representativa, porque no todos podemos ir al Congreso, no todos podemos ser simultáneamente presidente de la República, entonces tenemos que elegir a alguien para que sea ese alguien que tome las decisiones por nosotros. Ese Pero, concepto de representatividad que no estamos tan seguros de que todo el mundo lo entienda. entonces, ¿qué ha sucedido? Que se ha abierto una escisión entre la población, ¿sí? La población que en un momento determinado es electorado, pero que solamente es electorado cuando hay elecciones. Después se constituyen pueblos, simplemente. Sí. Entonces, el problema es esa dualidad de población, electorado. Entonces, resulta que cuando una persona es elegida y dice que va a hacer, ¿qué sucede si no hace? Entonces, la tradición ha sido que solamente tenemos como sociedad el recurso de castigo cuando vienen unas próximas elecciones. Y la idea es que si tú llegas a una posición de elección popular y tú no cumples por lo que con lo que tú te comprometiste y por lo que la población electoral votó por ti, esa población no tiene recursos frente a ti, sino votar en contra tuya en las próximas elecciones. Y ahí hay un vacío. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido? Que hay un retiro, un repliegue y una forma de desinterés de la población, porque la población lo que plantea es que no importa lo que el presidente diga, no importa, eso no tiene importancia, él va a decir cualquier cosa. Y nosotros como población no tenemos ningún recurso para contradecirlo, mucho menos tenemos recursos para castigarlo mientras él sea presidente de la República. Lo único que podemos hacer es esperar que vengan las próximas elecciones y votar por otro. Pero entonces la historia política de nosotros ha sido que esos eventos con diferencias de tono se repiten una y otra vez. Y va a ser lo mismo si sale este o aquel partido político, y yo creo que están primando dos cosas: el interés personal en cuántas personas puede enganchar esa nueva elección del partido político y la estabilidad macroeconómica, que sí influye, hablando por ejemplo de inflación, y que es lo que yo creo que ha mantenido al PLD en el poder después de la quiebra de los bancos, que se dio esa devaluación y la subsiguiente inflación terrible, y al venir el PLD y poder controlar principalmente la moneda con medidas del Banco Central y demás, es lo que ha mantenido al PLD en el gobierno, independientemente de muchísimas otras promesas incumplidas que ha habido. Entonces, yo creo que lo que sí debe llamar en este momento a reflexión, y ha sucedido en otros países como México, donde, o sea, ¿cuáles son los mecanismos los mecanismos de participación política? Porque también cuando se utiliza la palabra política, mucha gente como que da un paso atrás pensando que es algo negativo. No, nosotros no podemos temer a la participación política. Y de hecho, es una responsabilidad ciudadana. Perfectamente, claro, ese es el punto. Claro. Entonces, ¿en qué sí estamos de acuerdo? En que no tenemos los mecanismos. O sea, los mecanismos, desde el ciudadano aislado hasta ya las posiciones de elección o las posiciones administrativas, hay todo un abismo. Es decir, tú tienes un problema cotidiano, porque hay otras cosas. Y hay alguna gente que también hasta lo ha dicho de forma jocosa y habla de la alta política. Pero ¿cuál es la alta política? Y ahí vamos a entrar en el discurso más adelante del discurso del presidente. Para mí, la alta política es que recojan la basura. Para mí, la alta política es yo tener seguridad donde yo vivo. A mí no me interesa la alta política por los vinos que se puedan tomar en el palacio. Eso me tiene absolutamente sin cuidado. Ni los sombreros de la vicepresidenta. No me interesa para nada. A mí lo que me interesa es que el servicio eléctrico sea estable y que realmente sea de bajo precio. Porque en todo esto, y ahí sí ya podemos quizá empezar, en todo esto hay una cuestión de oratoria. Entonces, antes de entrar a los detalles del discurso, yo leí una vez en un libro, y obviamente todos los pueblos latinoamericanos dicen lo mismo desde ángulos, con palabras diferentes, y esto es un autor peruano que él dice que un dicho de los peruanos es que en el Perú, o lo decía un presidente peruano, en el Perú
los problemas o se arreglan solos o no se arreglan nunca. Me parece Entonces, conocido. ¿qué pasa? Nosotros debemos estar claros en una cosa. Los problemas no se arreglan solos. Entonces, nosotros dorar la píldora, como se dice, nosotros esconder el problema. O sea, si nosotros tenemos un proceso inflacionario y lo escondemos, Claro. entonces empezamos Se va a sacar a poner peor. cifras y a decir que no, que la inflación no existe. Si la inflación no existe, entonces, ¿por qué se devalúa la moneda? Si la inflación no existe, entonces, ¿por qué ahora el billete de mayor denominación es de 2,000 pesos y no era de 100, y no es de 100 pesos como hace 30 o 40 años? Hay necesidad de una mayor denominación justamente porque los precios son más elevados. Yo una vez publiqué un ensayito cortito que se llama el índice de precio de la bandera dominicana, donde yo calculaba, simplemente proponía un índice de precio basado en lo que se llama el plato del día. Y no puede haber una inflación menor a la del plato del día por una serie de consideraciones técnicas, sobre todo porque eso es algo de un uso muy extendido, y siendo de un uso muy extendido utiliza insumos que se producen en grandes cantidades y sobre los cuales en la producción se utilizan todas las ventajas de escala. Entonces, no puede haber precios por debajo del incremento en el costo del plato del día. Esa es la idea de fondo. Entonces, pero si nosotros le escurrimos el bulto al problema del aumento de precios, no estamos resolviendo la inflación. Claro, estamos barriendo el polvo por debajo de la alfombra. Entonces, cuando nosotros tomamos una actitud como esa, lo que hacemos es que permitimos que los problemas se potencien. Porque ese problema no se va a resolver solo. Lo que hace es que se hace más grande. Si nosotros decimos que hay un problema de seguridad, y entonces viene el jefe de la policía y dice que eso no es verdad, y viene el otro ministro, no, eso no es cierto. Hay un problema migratorio, no es verdad, la frontera está controlada. Entonces, esos problemas como se niegan, pero además, como hay un adocenamiento de la sociedad, que tiene su razón de ser, es decir, no hay una sociedad políticamente militante. Yo no estoy hablando de partidos políticos, porque ese ha sido el otro problema. Justamente, nos vamos a ir a la pausa, Osvaldo, pero justamente de lo que tú hablas es de eso, de que la sociedad debe de empoderarse sin engancharse por hacerlo en un partido político. Empoderarse de lo que es su responsabilidad ciudadana y exigir y hasta proponer soluciones para problemas específicos. Volvemos. A la hora de decorar tu hogar, Santos Gallery es una excelente opción. Gran variedad en obras de arte, mesas en cristal, espejos, esculturas y más. 809-875-7380. La capital, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Esta noche conversamos con Osvaldo Montalvo y conversamos sobre la importancia del empoderamiento ciudadano y hacemos referencia al discurso del presidente del pasado 27 de febrero. Osvaldo, perdón, tú has hablado de los mecanismos que tenemos los ciudadanos de exigir que se cumpla un plan de gobierno una vez votado un partido político y de los pocos mecanismos que tenemos de hacer cumplir este plan, si es que existiera,
durante los 4 años y que el único mecanismo que tenemos en nuestro país es esperar las próximas elecciones para quitarle el poder a ese partido. Ahora bien, pudiéramos nosotros como ciudadanos instituir pues una serie de pasos, quizás anuales, en las mismas rendiciones de cuenta. Sería posible articular mecanismos en los que los ciudadanos pudiéramos hacer esas exigencias de que nuestra representatividad y que los problemas que realmente tú mencionabas ahorita, refiriéndote a alta política para un ciudadano dominicano, que es, por ejemplo, tener el derecho de caminar seguros por nuestras calles, de tener una luz a un precio asequible y tantos otros, pues que se den. ¿Cómo pudiéramos hacer esto nosotros, los ciudadanos? Bueno, lo más interesante de ese tema es la poca experiencia que nosotros tenemos. O sea, yo me he fijado en el caso de otros países que tienen problemas hasta mucho más complejos que los que nosotros tenemos. El caso de México, por ejemplo, que tiene un problema gravísimo de seguridad ciudadana. Gravísimo. Y ellos mismos están planteando que ahí tenemos un vacío. Entonces, lo primero es que necesitamos algo que nos una. Entonces, los empresarios, por ejemplo, tienen algo que los une, que son sus intereses, el interés de su capital, de su patrimonio productivo, ¿verdad? En el caso de estas juntas, hay algunas asociaciones de consumidores, pero las asociaciones de consumidores tienen que tener también un elemento de cohesión, algo que los cohesione. Las juntas de vecinos tienen que también, los clubes deportivos, pero los clubes deportivos y culturales tratan de no involucrarse en política por la complejidad, no por la negatividad, porque es que la política tiene un muy buen ganado mal prestigio. Oye lo que estoy diciendo, muy bien ganado mal prestigio. Porque al final de cuentas, siempre cuando intervienen los elementos de dinero y de poder, entonces ahí es donde aflora todo aquello, todas las pasiones del ser humano, todas las ambiciones y demás, y generalmente da el traste con lo que eran los buenos propósitos de inicio. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? Y yo te comentaba fuera de cámara, por ejemplo, generacionalmente ha habido un gran hiato en lo que fue lo que ha sido la generación mía, para no involucrar a más personas. Y yo siempre he dicho que nosotros tenemos un problema de burguesía. Y me dicen, guay, pero eso es muy abstracto. No, eso no es para nada abstracto. ¿A qué tú te refieres exactamente? Eso sucedió en que la época de nosotros, el doctor Joaquín Balaguer era el que hacía política, y la burguesía se dedicaba a hacer negocios y a vivir la vida, a vivir la vida chula, bonita, porque a todos nos gusta esa vida, o sea, la vida de no tener problemas. O sea, el problema mío es ir a nadar al club y en la noche ir a una fiesta, y entonces tener ropita bonita y vivir en una casa buena y tener una señora elegante. Y entonces, y la cuestión política, no, Balaguer lo resuelve. Balaguer resuelve aquello, pero Balaguer ya no está. Entonces, ¿qué pasa? Ahí quedó esa clase, que era la clase burguesa, que de alguna manera tenía una idea de Estado, no accedió a la política, y entonces ahí ese hueco se llenó con personas que accedieron a las posiciones de elección popular y quizá no tenían la formación o quizá no tenían las intenciones, no tenían los propósitos, pero fueron las que hicieron el trabajo y son las que están. Entonces ya las cosas se manejan, y en esto no estoy hablando, entiéndase bien, de nadie en particular, ni estoy hablando de ningún partido en particular. Desde mi personal punto de vista, el sistema de partido en la República Dominicana colapsó. Colapsó porque simplemente no ha resuelto ningún problema. ¿Sí? Entonces esto no es una cuestión de si el PLD, si el PRD, si el partido... Los tres han sido gobiernos y ninguno de los tres ha resuelto ningún problema salvo el de sus militantes. Y ni siquiera el de sus militantes, sino el de sus cúpulas. Entonces se están tirando mientras son oposición. Incluso no se tiran tanto porque hay partes que están compartidas. Entonces ahora tenemos, por ejemplo, el PRD, que es parte del PLD. Pero además de eso, el partido reformista también va de aliado al PLD, y al final tú dices, bueno, pero ¿cuáles son las diferencias? No hay ninguna. La diferencia es quién maneja el billete. ¿Me entiendes? Y entonces quien maneja el billete, entonces ese es el que más o menos distribuye la cosa. Y desde el punto de vista de la población, eso no le resuelve nada.
O sea, que gobierne mal el PRD o que gobierne mal el PLD Viene es lo siendo mismo. lo mismo. Desde el punto de vista de la población es lo mismo. Y al final puede ser que lo hagan muy parecido. Y sucede, y es hasta algo curioso, que todos tenemos amigos en todos los partidos y eso tampoco resuelve nada. Entonces eso es lo que debe dar a pensar. Es decir, mira, si nosotros seguimos en este juego, ya estamos hablando de las elecciones del 2020. La pregunta es que se ha resuelto en estos 4 años. Entonces, ya vamos a hablar de otras elecciones cuando no hemos resuelto ninguno, absolutamente ninguno de los problemas prioritarios del país. Osvaldo, nos vamos a ir a la pausa, pero yo quisiera en el próximo segmento, entonces tú que eres vamos a decir, un observador constante del desenvolvimiento social en nuestro país y por ende político, porque todo lo social es político, ¿cuáles serían los escenarios posibles en cuanto al empoderamiento ciudadano? ¿Para qué serviría el empoderamiento ciudadano? Y todo es medible en esta época que vivimos. Entonces tendríamos que tener una serie de estrategias para medir si los gobiernos están cumpliendo y el poder para una amonestación y llamarlos de nuevo a lo que sería el camino correcto. Volvemos. A la hora de decorar tu hogar, Santos Gallery es una excelente opción. Gran variedad en obras de arte, mesas en cristal, espejos, esculturas y más. 809-875-7380. La capital, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Bueno, yo podría decirse que le he tirado una pelota caliente a Osvaldo, y es hablar un poco de cómo medir los ciudadanos este resultado, y no solamente medirlos, sino que si son negativos, cómo amonestar al partido de turno a que vuelva a su riel y haga lo que prometió para ir resolviendo los problemas. Mira, yo voy a hacer algo a lo que no se atreve ningún político. Y es Porque a no eres decir, político. No, yo sí soy político. sí eres yo estoy político, aquí pero como desde- político. Yo lo que no milito en ningún partido y espero no Muy hacerlo buena nunca. aclaración. Y es que yo te voy a decir que yo no sé. Yo no sé. Lo interesante es eso, que yo no sé. O sea, en el caso de México, por ejemplo, se crearon los comités de autodefensa como una reacción ante la invalidez de la sociedad a la ofensiva del narcotráfico, porque había una colusión entre gobierno, no Estado, entre gobierno y narcotráfico. Entonces tú quedas desarmado, que es un poco lo que está pasando con la invasión haitiana. Sí. O sea, está la población, tú estás esperando que la clase política, gobierno y oposición, porque la oposición tampoco se ha pronunciado respecto del problema. No, tampoco. ¿Correcto? Tampoco. ¿Sí? Entonces por ahí tú tienes, y tú dices, bueno, pero ¿quién va a actuar? Entonces tú dices, no está actuando el gobierno, ¿quién va a actuar? Entonces tú te quedas en invalidez total. Y ahí sí que el ciudadano no puede tomar acción, porque esto tiene que ser una No, política el de ciudadano Estado. va a tomar acción. ¿Pero cómo? ¿Cómo tomar acción? Pues, tranquila, o sea, él va a tomar porque esa invasión va a chocar con algo que va a tocar al hueso, que es la propiedad privada. Bueno, pero entonces ya estamos hablando entonces ya de violencia. Bueno, la violencia es una cuestión de grado. O sea, la violencia como siempre sucede, antes de que llegue la violencia física,
empieza por un diferendo, empieza por insultos, ofensas, después de eso viene un manoteo en buen dominicano y al final acaba en una confrontación física, pero eso es física social. Y lo que está sucediendo con la invasión, y no quisiera por una cuestión de tiempo, pero lo voy a decir rapidito, es una física social, en la medida en que hay una horda que se va desplazando y va invadiendo, va ocupando, obviamente va ocupando primero las áreas vacías, que están, correcto, y ya luego vacías, más empuja. desprotegidas, pero como por una cuestión de número y de necesidad, van a ir cada vez atacando más, primero ya las áreas públicas que tienen protección, luego que tumben esa barrera, van a llegar a la propiedad privada sin protección, que ya hay ocupación de propiedades privadas desprotegidas, y donde va a venir la confrontación justamente va a ser con la propiedad privada, porque por muy pobre que usted sea y por muy desvalido y por muchos derechos humanos y por muchos organismos internacionales, mi casa es mía y no de los organismos internacionales. A mí no me la regalaron los organismos internacionales. Entonces yo no tengo por qué ceder mi casa o mi patio o mi finca o mi jardín a alguien que la quiere ocupar en función de su miseria y de los derechos humanos. Entonces ahí sí va a chocar con pared. Eso es lo que viene. Pero a lo que yo iba, Mónica, es el caso de México, donde esta gente forma esos comandos de resistencia para defender su comunidad, y nosotros obviamente no tenemos ese tipo de problemas, pero tenemos problemas por montones. Tenemos problemas de inflación, por ejemplo, el presidente dice que no, que el empleo en la República Dominicana no es ningún problema, que nosotros tenemos ya un país de clase media, que nosotros tenemos estabilidad macroeconómica, que no hay problema fiscal, no, esto es un país maravilloso. Pero y todavía el presidente reta a salir a las calles. O sea, es un poco, no sé, no encuentro la palabra ahora, audaz, ¿no? Porque realmente la gente vive en la calle y lo que está viviendo y viendo y experimentando es otra cosa. Entonces, ¿cuál es el punto? Que tenemos que hacer un ejercicio ciudadano, conjunto, comunitario, de pensar cuáles son los elementos cuáles son los intereses, porque esto es una cuestión de intereses, esto no es abstracto, esto es una cuestión de intereses. ¿Cuáles son los intereses que nos unen? ¿Cuál puede ser una propuesta de grupo? ¿Cómo nosotros nos podemos constituir en un grupo de presión? ¿Cómo nosotros podemos ejercer esa presión? ¿Podemos ejercer esa presión viniendo a los medios de comunicación o haciendo manifestaciones o demandando? Quizá nosotros podamos constituirnos legalmente en algún tipo de asociación y entonces así exigir, ya como persona jurídica, exigir rendición de cuentas, o por ejemplo, a mí me gustaría poder refrendar todas esas cifras que dijo el presidente, porque no es solamente decirlas, o sea, a mí me gustaría ver en qué se avalan esas cifras. Yo decía que ninguna de esas cifras es lo que en metodología se llama falseable. Falseable significa que usted pueda demostrar que son ciertas. Cuando usted quiere demostrar que algo es cierto en ciencias sociales, usted lo pone sobre la mesa y tiene que darle la oportunidad a quien quiera, con la información de base y la metodología utilizada, a que compruebe la suma. Si yo digo que la inflación fue de un 4%, y eso es una información falsable, se llama metodológicamente, eso quiere decir que yo no tengo ningún problema que venga nadie y que vea los datos, utilice la metodología, haga los cálculos y diga, ciertamente la inflación es de un 4%, pero no es como se hace. ¿Cómo se hace? Yo tiro 4%, eso es, ¿me crees o no me crees? Entonces a eso se le llama propaganda. Eso no es ciencia social. Entonces lo que hizo el presidente fue propaganda. Y si no es propaganda, entonces lo que todas las instituciones del Estado deben abrir la información para que pero el presidente habló en ese mismo discurso que él había hecho lo que nadie había hecho en materia de transparencia. Yo lanzo el reto, ojalá, yo hasta me ofrezco yo mismo
que me llamen y me digan, ven que nosotros vamos a permitir que tú contrastes las informaciones que dio el presidente. Y tú como economista eres una persona Y si adecuada. son, yo vengo y te digo, ciertamente es como dijo Es el real. presidente de la República. Osvaldo, gracias por ayudarnos a pensar, a analizar lo que está pasando e incitar a la población a ser político desde un punto, desde un ángulo no partidario, para que podamos no cegarnos con quizás pasiones de que esto esté bien y esté mal, sino que está bien y está mal para todos los ciudadanos de la República Dominicana, que podamos seguir teniendo un país donde vivir, porque se oye romántico, pero también se nos puede ir el país de las manos y eso es muy serio. Gracias, Así, Osvaldo. siempre. Gracias a ustedes, amigos, y será hasta mañana.